Muy buen día, 5 Ingeniería les da la bienvenida a todos a nuestro webinar sobre modelamiento de superficies topográficas. Antes de dar inicio, daremos una descripción de quiénes somos. 5 Ingeniería es una empresa que proporciona cursos con modalidad 100% online en diferentes software de obras civiles y metodologías de trabajo, con el fin de aportar conocimiento a los profesionales y elevar las competencias de estos en distintas áreas. El ingeniero José Mejía, quien dará nuestro webinar, es ingeniero civil graduado de la Universidad Católica de Honduras. Cuenta con una maestría en diseño, construcción y mantenimiento de carreteras en la Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción EADIC. Actualmente labora como modelador de información topográfica en ACI. A su vez, cuenta con diversas capacitaciones en varios software de análisis de datos y diseño de obras civiles, que le han permitido adquirir los conocimientos necesarios para ejercer su profesión. Antes de comenzar, les pedimos su colaboración apagando los micrófonos de sus dispositivos para evitar interferencias durante la conferencia. Al final de esta daremos 10 minutos para responder preguntas y aclarar dudas, las cuales les pedimos que las realicen por medio del chat. De igual manera, les solicitamos que coloquen su nombre correcto en su cuenta de Zoom, porque de allí será tomado para realizar el certificado. Si han entrado con otra cuenta que no es la de ustedes, pueden y tienen la opción de cambiar el nombre a su correcto. Por lo tanto, daremos inicio en estos momentos. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Para comenzar con el webinar sobre modelamiento de superficies topográficas, comenzaremos definiendo algunos conceptos, entre ellos, pues, el más lógico, una superficie topográfica. Esta es una representación digital del terreno natural, compuesta por la triangulación del terreno en cuanto a los ejes X, Y y Z, y elementos cartográficos que permiten realizar un mejor análisis del terreno. Esto nos permite realizar tanto análisis de datos como diseño de obras civiles. O sea, en pocas palabras, son triangulaciones del terreno con aristas ondulares que nos permiten una mejor visualización. Antes, como les dije, comenzaremos definiendo y entre ellos también tenemos el concepto de nube de puntos. Una nube de puntos es el resultado del levantamiento con tecnología LIDAR o a través de un proceso de fotogrametría que ofrece en un ambiente tridimensional la visualización del entorno del cual se llevó a cabo dicho levantamiento. Son millones de puntos que se ven reflejados en todos los objetos que en la Tierra se conforman y que nos permiten extraer información geoespacial de ella. Entonces, como les dije, son resultados de levantamientos LIDAR o a través de un proceso de fotogrametría. El concepto de DTM, Digital Terrain Model, o como lo conocemos en español, un modelo digital del terreno. Esta es la representación simplificada de la topografía del terreno. Para ello se consideran las elevaciones que forman una superficie tridimensional ondulada en la que dos dimensiones se refieren a los ejes de un espacio octogonal plano X, Y, y la tercera mide la altura. Pero el DTM se considera ya como una superficie topográfica como tal. Sin embargo, esta solo representa el terreno o puede representar otros elementos de él. Por lo tanto, una superficie topográfica es algo que va más allá de solo el terreno como tal, sino que todos los elementos que en él se encuentran. También tenemos los conceptos de clasificación y red geodésica. Una clasificación, a medida que se vaya avanzando con el tema, se repetirá el término de clasificación. Este se define como la caracterización de los puntos para la distinción de los diferentes elementos en el ambiente donde se llevó a cabo el levantamiento. Este es un proceso que va después del levantamiento de las nubes de puntos.
Cuando se tienen levantamientos geodésicos a gran escala, se tienen millones de puntos con información en X, Y y Z. Sin embargo, estos necesitan definirse a qué pertenecen. Ya puede ser vegetación alta, media o baja, edificaciones o terreno, ya que como muchos diseñadores, el terreno es el que nos interesa. Sin embargo, más adelante les mencionaré el provecho de las demás clasificaciones, porque para los análisis pues también nos sirven no solo el terreno, nos sirven las vegetaciones, como les digo, las demás clasificaciones. Una red geodésica. Este es un término que en este tema no entraré a profundidad. Sin embargo, considero que se debe conocer debido a la globalización, ya que como modelador de información, superficie para la colección de datos, es importante conocerlo. Una red geodésica es un terrestre, en los cuales se determina su posición geográfica diferencial, latitud, longitud y elevación, mediante el uso de receptores GPS. Al hablar de posición diferencial geográfica nos referimos a la determinación de coordenadas a partir de puntos con coordenadas conocidas. En simples palabras, un grupo de amigos distribuidos a lo largo del proyecto, pero con coordenadas calculadas y enlazadas a un sistema de localización, geolocalización global. Tenemos también los conceptos. Levantamiento topográfico convencional. Es el proceso por el cual se colecta información topográfica sobre el terreno y elementos que en él se encuentran, mediante equipo topográfico tales como estación total, teodolito y nivel de precisión. Se consideran convencionales porque carecen de un sistema de geolocalización. Es importante conocer las diferencias entre un levantamiento convencional a un levantamiento geodésico. Como ya lo mencioné, este término geodésico en el término de clasificación, este es el proceso por el cual se colecta información topográfica sobre el terreno y elementos que en él se encuentran mediante equipo topográfico que usa sistemas de georreferencia, tales como GPS RTK, drones, sistemas LIDAR o sondas batimétricas, que estos ya son para levantamiento a mayor escala o como les dije, que son georreferenciados. Una vez definidos los conceptos anteriores, procederemos a entrar de lleno en el tema de modelamiento. Los procesos y calidad de los modelos generados dependerá del método de levantamiento, así como la resolución de una fotografía depende de la calidad de la cámara, un modelo de una superficie depende del método de levantamiento que se haya empleado. Los métodos actuales que se pueden realizar con levantamiento son con el levantamiento con equipo convencional y GPS. Es el método de colección de información topográfica más usado en la actualidad, debido a que es el más económico. Pero económico me refiero en cuanto al costo del equipo en sí, no al costo del levantamiento, ya que estos entran en términos de cantidad y proporciones más así que afectan lo económico. Como les dije, ya que solamente se usa equipo tal como estación total, teodolito, nivel de precisión, GPS, RTK. Por eso son más económicos en ese sentido. Estos levantamientos se caracterizan por ser los más precisos y exactos, debido a que cada uno de los puntos que se colectan quedan a criterio del operador. Por lo tanto, se logra obtener información en lugares donde algunos GPS pierden señal o aquellos sitios inaccesibles para los equipos a distancia. Este tipo de levantamiento tiene la flexibilidad de poder trabajar sin una red geodésica, como anteriormente mencioné, este término, una red geodésica existente. Solamente que en estos casos pues, sería un trabajo no referenciado. Tenemos lo que son los levantamientos LIDAR. Un levantamiento LIDAR, con su acrónimo en inglés es Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging, es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto de superficie utilizando un láser pulsado. La distancia del objeto se determina mediante el tiempo de retraso entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada.
O sea, en pocas palabras, se dispara el láser, toca el objeto, que hacia dónde llega, ya sea vegetación, edificación, terreno, regresa. Y por medio de trigonometría se calcula la coordenada exacta y por medio de la velocidad la velocidad de la luz y el tiempo que requería, se calcula la distancia. Hay diversos tipos de levantamiento lidar, como lo son el levantamiento aéreo, puede ser terrestre móvil, montado sobre un automóvil o cualquier vehículo terrestre con capacidad de soportar el equipo, claro. Y también puede ser terrestre estático. La diferencia sustancial con el móvil es que este se monta sobre un trípode de soporte fijo y carece de un sistema de posicionamiento geográfico, ya que este se coloca sobre un punto georreferenciado. Les mostraré. Como se ve aquí en la imagen, esta es la imagen y con colorización por elevación de lo que es un levantamiento lidar terrestre, para que puedan ver. También tenemos otro tipo de levantamiento, menos conocido, pero que últimamente tiene está siendo más conocido, debido a que se está innovando más en que es el levantamiento por fotogrametría. El levantamiento de datos topográficos a través de una fotogrametría se hace procesando las fotos colectadas, ya sean por un dron o una cámara montada sobre un avión. En este proceso se logran obtener las profundidades, generar datos tridimensionales a través de las profundidades, a través de las fotografías y generar una nube de puntos, tal cual la genera un levantamiento lidar, con la diferencia que este pues no logra atravesar la vegetación, ya que este solo es la imagen, donde toman la foto, ahí está. Ahora, sigamos. Ahora, con modelamiento. Pues. Una vez, pues, ya cuando se conectan los datos y se ha realizado la extracción de datos topográficos en campo, el siguiente paso pues, es procesarlos. El proceso para modelar una superficie topográfica comienza con la categorización o clasificación de cada uno de los puntos, independiente del método de levantamiento. Siendo el caso, si es mediante equipo convencional o GPS, y clasificación de cada uno de los puntos ya vendrá definida en su descripción, adjuntada por el topógrafo en campo durante la colección de datos. Vaya, todos los que hayan trabajado como cuando comenzamos por lo general como ingenieros, comenzamos algunas veces como dibujantes o cosas así. Para nosotros es muy común recibir ya sea una libreta o un archivo TXT del topógrafo, en donde cada uno de los puntos que ellos colectan pues ya viene categorizado, ¿verdad? Ya tiene TN para el terreno, sea una casa. Sea como sea, este es un paso importante, ¿verdad? Porque esto nos permite separar qué es parte del terreno, qué va a formar como una superficie y qué cosas no, qué elementos son edificaciones que ahí se han construido, ¿verdad? El proceso de clasificación de los puntos cuando los datos proceden de un levantamiento lidar o con fotogrametría es mediante el uso de software especializados, que mediante algoritmos y parámetros geométricos se logra categorizar cada punto. Sin embargo, no se elimina la revisión manual, no solo lo hace el software, también nosotros los ingenieros nos toca hacer una revisión de cada uno de los puntos, ya que el criterio humano pues es más preciso. Acá les mostraré, como ven en la imagen acá, esto es un levantamiento, lo que se puede ver en la imagen es un levantamiento topográfico que realizó la empresa ACI, para la cual actualmente yo laboro, en el norte de Honduras, con un levantamiento lidar aéreo por medio de un avión. Como los puntos verdes pertenecen a lo que es la vegetación. Como ven, hay distintas coloridades de verde, eso depende del tipo de vegetación, si es alta, media o baja. Y también pertenecen a algunas edificaciones. Los puntos más cafés pertenecen al terreno. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer una separación de ellos para de esa forma poder hacer una mejor clasificación. Más adelante les mostraré un
un ejercicio, pues, no ejercicio práctico, les mostraré unos resultados de un proyecto en donde esto es necesario. Una vez categorizados los datos, se procede a generando una triangulación para interpolar entre los puntos y crear una superficie. Digamos, este proceso no solo de la clasificación, sino que también del modelaje como tal, se puede hacer por medio de varios software. Global Mapper, AutoDecimal 3D, LP360, TerraSolid, QuickTime Modeler, ArcGIS, etc. Hay un sinnúmero de software. Por eso es importante tener claro que estos procesos de modelado no se harán mediante la utilización de un solo software, ya que algunos son especializados en el análisis de datos y otros en el diseño de obra. Por lo tanto, debemos acostumbrarnos a la interrelación de varios software para optimizar el uso de datos. Bueno, esto cuyo tema se vio muy claro, como lo mencionó el ingeniero Roy Merino en su webinar sobre BIM. Les mostraré, una vez se hace la clasificación, pues se procede al desarrollo. Como ven, ya se realizó la triangulación y la imagen que ven al fondo es de un levantamiento topográfico que también realizó la empresa ACENI en Roatán. Esto pertenece a la zona de Jonesville Point y como ven la colorización de lo que se ve, eso pues nos permite saber qué elevaciones están cercanas al mar y qué otras elevaciones están lejos de la costa. Solo se logra obtener en las costas, debido a que estamos cerca de las elevaciones cero. Bueno, para desarrollar una superficie topográfica podemos generar directamente las curvas de nivel mediante triangulación de los puntos, pero este proceso es el más aconsejable cuando los datos vienen de un levantamiento convencional. O sea, los metemos al Civil 3D y ahí desarrollamos las curvas de nivel de un solo. Sin embargo, en caso de que tengamos una nube de puntos, lo más aconsejable es la generación de un modelo digital del terreno. Y su posterior exportación. Esto debido a que la cantidad de datos se puede aprovechar de mejor manera y los archivos se vuelven más fáciles de trabajar. Últimamente es común, los drones son más comunes y no tiene que ser un dron tan especializado como un dron Phantom 3, 4, profesional o no profesional, se logran obtener resultados muy buenos. Más adelante les mostraré. Cuando se ha generado el modelo digital del terreno, se puede proceder y extraer productos más manejables, como lo son las curvas de nivel. Les mostraré que, como se ve en la imagen, aquí ya se ve el mismo DTM, pero con curvas de nivel. Ahí es donde la mayoría de la gente dice, a eso es lo que yo más estoy acostumbrado, porque el DTM sí, se ve muy bonito, se distingue todo, se pueden ver escorrentías. Sin embargo, ¿de qué me sirve que se vea bonito si yo no sé cómo trabajarlo? Entonces, esto nos permite generar curvas de nivel, que es a lo que la mayoría ya estamos acostumbrados. Como ven, y si queremos, solo podemos dejar solas las curvas de nivel y extraerlas, dejarlas separadas, para que esto nos permita la utilización. Como aclaración, para el software en el cual yo hice todo este proceso, es el software Global Mapper. Déjame pasar a la siguiente. Aquí. ¿Cómo le? Entonces, el proceso ya, cuando es como anteriormente lo mencioné, en caso de que sea un levantamiento convencional, los datos los podemos ingresar directamente a un software como Civil 3D. Cuando se ingresan los datos al software y se agrupan en distintas categorías, se puede realizar la triangulación y generación de las curvas de nivel. En caso de que se haya generado el DTM, se puede importar al software y generar las curvas de nivel directamente a partir del DTM, porque tienen ArcGIS, en QuickTime Modeler o en Global Mapper, que es un software también bastante conocido. Sin embargo, estos software son para análisis de datos, no son tanto para diseño. Sin embargo, los podemos exportar estos archivos para luego su posterior uso en Civil 3D o incluso en AutoCAD. Y también se puede incluso en Navisworks, creo que si más o menos no recuerdo el software, que en muchos software de autos se pueden interrelacionar todos estos archivos. Acá se ve las triangulaciones del software en esta imagen, que esto es un levantamiento convencional. Aquí, como los puntos rojos que se pueden apreciar acá,
son los puntos que levantó el topógrafo. Y acá a la derecha ya se ve las curvas de nivel generadas a partir de estos puntos. Como se pueden apreciar como que son menos suavizados. Esto debido a que hay menor cantidad de datos cuando el levantamiento es convencional. Ahora, ¿qué son las aplicaciones? En cuanto a cuál es ya la aplicación de ya lo que es un modelo digital, todas las curvas de nivel o las superficies de trabajo. Bueno, los modelos de superficies topográficas se pueden utilizar en dos áreas, que son el diseño o el análisis de datos. En ambas se pueden usar perfectamente. En cuanto a diseño, pues básicamente los modelos digitales del terreno, ya sea a partir de una superficie generada con curvas de nivel, o como el modelo de triangulación, o puede ser para el diseño y estudio de cualquier obra civil, diseño de todo tipo de estructuras civiles. Esto es debido a que pues, las estructuras civiles se generan en el terreno. Sin embargo, creo que las pocas estructuras que no se logran desarrollar con un modelo digital del terreno es posiblemente los túneles. Sin embargo, estos también reciben un modelaje. Bueno, para los diseños, mediante la facilidad que generan las secciones y facilitar el cálculo de movimientos de tierra, además de identificar con mayor exactitud el comportamiento del terreno, adecuado los diseños de manera más realistas y bajando el nivel de incertidumbre. Aquí en Honduras, con las obras que al menos yo tengo experiencia, que se diseña y que con modelos digitales de terreno de mucha calidad, son carreteras y represas. Aquí actualmente se usan para represas, es excelente porque los cálculos de volúmenes son bastante precisos. Incluso para el diseño de los drenajes, yo he hablado con personas, ingenieros de muchísima experiencia y que son muy viejos, veteranos de trabajar en el rubro, que no están acostumbrados a estas nuevas tecnologías. Cuando ellos las prueban, tal vez ellos no los usan, no usan el software. Sin embargo, ellos sacan provecho de estos productos, ya que con su experiencia, más la facilidad que nos permiten todas estas herramientas, ellos logran tener diseños y adecuar mejor el diseño. Ahora, en cuanto a análisis de datos, tenemos lo que son análisis hidrológicos, que también más adelante les mostraré un poco más sobre esto. Permitiendo la precisión para la delimitación de cuencas, identificación de escorrentías y facilitando la extracción de secciones para la generación de modelos hidráulicos que permitan hacer estudios de inundaciones. Podemos hacer también cálculos de volúmenes, tanto en corte como en relleno. Reduciendo la incertidumbre entre los datos, se logran generar valores de volúmenes numéricos muy acertados a la realidad, solamente contando con el incertidumbre del porcentaje de abundamiento. Claro, también estamos de acuerdo que, como les dije, la calidad y la precisión de un modelo o de una superficie topográfica depende también del método con que se extrajo datos. No es lo mismo el modelo digital para el diseño de una carretera que se hizo con secciones a cada 10 metros, cada 20 metros, a un levantamiento obligado o un levantamiento con fotogrametría que podemos obtener hasta 100, de 10 hasta 100 puntos por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso ya nos da bastante diferencia entre cuando el modelaje es por LIDAR o por fotogrametría, los volúmenes son más cercanos a la realidad que cuando es un levantamiento convencional. En cuanto al cálculo de volúmenes, este cálculo también aplica para conocer el volumen de sedimento que se puede encontrar en una represa. Con una sonda batrimétrica se colectan los datos tanto del fondo rocoso del lecho como el del fondo de la superficie de lodo y se calcula el volumen entre ellos. Esto ya se ha usado, digamos, en Honduras, se ha usado para la represa de Los Laureles, si mal no recuerdo, de Los Laureles para conocer cuál es el volumen de su sedimento. También tenemos el cálculo de volumen de biomasa, que esto es pues, bastante importante para lo que es en nuestro país, que tenemos bastante pérdida de nuestro bosque debido
a los incendios. Entonces con esto podemos saber que tanto hemos perdido en volumen, no solo en área. Para los levantamientos de lidar y de fotogrametría se logra generar modelos de las copas de los árboles y comparándolos con los modelos del terreno, de esta forma calcular el volumen de la biomasa existente entre los bosques. Como anteriormente lo dije al definir el concepto de clasificación. Digamos, si aislamos los puntos que corresponden a lo que es a la copa de los árboles, ya sea vegetación alta o vegetación media, y los puntos del terreno, generamos las superficies y todo el volumen que hay entre ellos, pues ya lo conocemos que es un volumen de biomasa. Claro que estos análisis se hacen también ya en conjunto con ingenieros forestales, ¿verdad? Y también podemos hacer incluso análisis de visibilidad de obras viales y urbanizaciones mediante los modelos de superficie. Mediante los modelos de superficie, estos nos permiten hacer muy buenos en carreteras o en urbanizaciones o incluso en paisajismo. Yo he trabajado junto con un arquitecto que los modelos digitales del terreno a él le sirvieron mucho para hacer los paisajes. Incluso las nubes de puntos extraídas a partir de una fotogrametría a él le servían para saber cómo era la vegetación, qué tan alta era la vegetación existente. Entonces, de eso él hacer el paisajismo bastante pegado a la realidad. Bueno, con esto pues doy terminado a la parte pues, teórica de lo que es este webinar, de lo que es modelamiento. Ahorita les mostraré los productos, no solo mostrárselos en diapositivas, sino que mostraré los productos ya en el software como tal. Solo permítanme. Como ven, actualmente en este programa, este es el programa Global Mapper. Aquí se puede ver de una fotogrametría. Esto no es LiDAR. Esto es un producto, no una nube de puntos colorizada extraída a través de un vuelo con un dron. Ni siquiera es un dron bastante moderno. Fue un Phantom 3, ni siquiera era profesional. Como ven, parece una fotografía. Sin embargo, si yo me acerco, son millones y millones de puntos que dibujan esta imagen. Entonces, cuando estamos con el software, esto necesitamos clasificar, categorizar qué elementos pertenecen al terreno, qué elementos pertenecen a la vegetación. Porque como lo dije en clasificación, no es por medio de la imagen que se clasifica, es por medio de algoritmos. Entonces, nosotros aquí se entra y se pasa por un proceso de clasificación. Obviamente aquí ya lo hice, porque estos procesos son muy tardados. Pueden tardar desde minutos hasta horas, incluso días. Eso ya dependerá del tamaño del proyecto y de las prestaciones del equipo con que se trabaja, claro. Entonces, aquí clasificamos y también aislamos qué cosas pertenecen a lo que es terreno y qué cosas pertenecen a lo que no es terreno. Como les recuerdo, este software con el que estoy trabajando es Global Mapper. Entonces, una vez tenemos todos los puntos que pertenecen a lo que es el terreno, que son millones, como les digo, procedemos a generar lo que es el modelo digital del terreno. Como ven, es este, que esperando que se pueda ver muy bien acá, debido a que estos archivos son un poco pesados y las conexiones hay veces que no soportan transmitir estas imágenes. Entonces, como ven, aquí esto ya es un modelo tridimensional, que uno ya fácilmente puede ver, aquí hay una montaña, que es Corantía, por aquí va la calle. Muy bien, muy bonito. Entonces, pero no es tan trabajable, es decir, entonces para eso extraemos las curvas de nivel y si los podemos ver también de forma tridimensional, esperando que se pueda transmitir bien la imagen, entonces aquí ya podemos, aislamos el DTM y ya tenemos las curvas de nivel. Estas curvas de nivel ya las podemos exportar en formato Shape, en formato DWG, DXF, en muchos formatos con que se pueda trabajar y que se puedan ya utilizar en muchos otros software, porque pues parte de eso es BIM, poder integrarse y trabajar no solo georreferenciados, sino que trabajar ya en conjunto con muchos software, no solo en conjunto con las áreas, sino también con los software. Entonces, esto es ya las curvas, esto lo podemos exportar.
y decir, pero, y los análisis, ahí están claro, se pueden apreciar las escorrentías, por aquí van, pero para las cosas hidrológicas, para los drenajes, todo eso, fácilmente, con las herramientas de los software, podemos también generar lo que son las microcuencas y definir las que son las escorrentías, no solo dibujadas a mano, sino que ya definidas por el mismo software que son más precisas. Entonces, podemos apagar podemos apagar lo que son las microcuencas y ver solamente las escorrentías. Esto ya lo podemos también, esas líneas de las escorrentías las podemos exportar en DWG o en cualquier otro formato de vectores y de esta forma poderlo trabajar y diseñarlo. Entonces, también les mostraré, si me permiten, les mostraré también la integración de este mismo proyecto con Civil 3D. Permítanme. Bueno, como ven, aquí ya estoy dentro del software Civil 3D. Y este es una superficie generada, no son las curvas de nivel que exporté. Aquí, en Civil 3D, importé directamente el DTM y generé las curvas de nivel aquí. ¿Por qué se hace eso y no solo importar las curvas de nivel? Porque Civil 3D no solo es como AutoCAD, que AutoCAD trabaja con vectores nada más y modelos de modelos de Solid. Civil comprende lo que es una estructura inteligente. Para Civil, un dibujo de una curva no solo es un dibujo con elevación, no son líneas con elevación, son unas líneas que representan una curva, por lo tanto se puede hacer producto de ellos. Como anteriormente les dije, aquí, si enciendo la imagen, se puede ver que esta es una ortofoto, lo que acabo de encender. Este no es producto de lo que es un modelamiento. Esto es el producto de lo que también es la fotogrametría. Nosotros, pues, también más adelante, pues, proporcionaremos cursos sobre lo que es a profundizar más en el tema de fotogrametría y también cursos para cómo extraer estos datos. Porque es muy importante no solo tener el dron, sino que saberle sacar el provecho en este sentido a lo que son los drones. Entonces, esta es una imagen georreferenciada y que podemos medir sobre una ortofoto. Entonces, con esta imagen, esto me puede servir para decir, quiero hacer un terraplén, quiero hacer un corte, necesito sacar ese corte. Con esa dibujo el área que me puede ayudar pues, a mejorar, a dibujar eso. Entonces, y puedo decir, es esta área. También puedo incluso incluir las escorrentías, como anteriormente les dije, que las podemos incluir en el software como vectores de líneas. Entonces, una vez que puedo tener el área definida ya de lo que es, puedo generar un modelo para calcular ya lo que es un corte y poder calcular los volúmenes, como aquí lo tengo definido. Como ven, de esa misma área que dibujé, ayudándome de la ortofoto, pude calcular lo que es un terreno para un terraplén y proyectar los taludes y que de esta forma, con un elemento extraído de una nube de puntos con el vuelo de un dron que lo puede comprar muchas personas y que no solo lo usen para volar, tomarse fotos o videos, sino que ya para ingeniería. Y esto que nos permite, pues, calcular volúmenes. Con ese corte que hice ahí y yo definí la profundidad, pues ya tengo un corte de 79.375 metros cúbicos de corte y 201 metros cúbicos de relleno. Esto nos permite, como les dije, transformar todos esos datos, modelarlos y poder sacar provecho para diseño y para estudio. Permítame. Entonces, con esto, pues, damos finalizado lo que es ya nuestro webinar, tanto la parte teórica como la parte práctica de nuestra presentación en esta apartado. Ahora podemos dar paso a lo que son la sección de preguntas y consultas.
Bueno, José, aquí Marlon Zúñiga nos hizo una serie de preguntas. La primera es, ¿cuál de los levantamientos descritos es más confiable y preciso? Bueno, en cuanto a precisión que nosotros podemos obtener depende también del equipo y del personal. Nosotros en nuestro trabajo siempre hemos considerado que los más certeros y que no pueden y que no fallan son los datos levantados con un GPS o con una estación total hechos por el topógrafo. Porque como les dije al principio, eh, porque como les dije al principio, es el, el topógrafo pone el punto. El topógrafo se escoge dónde poner, escoge qué tocar, escoge qué levantar. Entonces, eso es más preciso. Mientras que con un levantamiento a distancia, como el LIDAR, no crean que solo es pasar el avión o pasar el dron y se colectan los datos y todo eso. No, es mucho más que eso, porque pueden entrar que son las lluvias, que interferencias magnéticas, que es el clima, y todo eso. Entonces, eso nos afecta lo que es eso. Entonces, siempre el más preciso y más confiable es un levantamiento convencional. Hasta ahorita, a medida que vayan avanzando las tecnologías, eso puede ir cambiando, claro. La segunda pregunta es, en superficies acuáticas, ¿qué tanta es su aplicabilidad? Bueno, es muy aplicable porque en los puertos, nosotros realizamos un proyecto en Puerto Cortés porque necesitaban conocer la profundidad para el calado de los barcos. Como les digo, en una represa, porque no todas las represas, su fin es almacenar, generar electricidad, ¿verdad? Que lo que ellos quieren es tirante de agua para mayor fuerza. En una represa como las que son de Tegucigalpa, que actualmente tienen problemas con el agua, entonces ellos necesitan saber si tiene la represa, pero a medida que van pasando los años se necesitan conocer cuánto sedimento hay. Entonces, eso es la funcionalidad, para conocer las profundidades, forma del terreno y sedimentos también. Entonces, al menos en mi área, en lo que yo he trabajado, es en las cosas que se han implementado. Me imagino que hay otras áreas que también las necesitan, como las partes de investigación marina, tal vez, necesitan saber muchas de esas cosas. Y la tercera pregunta es, ¿estos software nos ayudan a determinar zonas sísmicas? Pues, miren, zonas sísmicas como tal, como ellos no. Sin embargo, un DTM generado a partir de un levantamiento LIDAR, que me refiero al LIDAR aquí específicamente, no a fotogrametría ni al levantamiento convencional. El LIDAR ya atraviesa la vegetación. Entre más modernos el LIDAR, pues hay más puntos que pueden llegar al terreno. Entonces, poder tener densidades de puntos de hasta 10 puntos por metro cuadrado en áreas grandes de montaña. Tal vez el software no nos va a decir aquí hay zonas sísmicas. Sin embargo, por la forma del DTM, que es visualmente muy atractivo, muy llamativo, nos permite lo que es ver dónde hay posibles fallas. Incluso nosotros en Tegucigalpa, pues viendo un modelo digital, vemos zonas que parecen conos volcánicos. Como por ejemplo, nosotros, como comentario, nosotros vimos un modelo digital que generamos de la parte de lo que es, creo que la laguna, creo que es en Tegucigalpa, que es una colonia. Entonces ahí parecía un cono volcánico todo eso, por la forma, ya quitando todo lo que es vegetación, edificaciones y todo eso. Sin embargo, eso es a criterio de la persona, eso entra a experiencia. Con un geólogo con que trabaja en la empresa ACI, él ha visto, ha encontrado zonas de fallas o posibles fallas gracias a la precisión del DTM. Siguiendo con las preguntas, José Contreras nos pregunta, para diseño de carreteras, ¿qué sistema da mejor información al momento de diseñar la línea central?
Bueno, nosotros hemos trabajado para en los proyectos que he trabajado, ya hay varios diseños que se han hecho para la línea central. ¿Cuál es el aspecto que pasa con un levantamiento LIDAR, a diferencia con un levantamiento convencional, ¿verdad? El levantamiento convencional va pegado a los mingos que se hayan puesto tal vez a lo largo del proyecto. Sin embargo, cuando es un levantamiento LIDAR, se tiene que hacer ya un proceso adicional, acoplarlo mejor a esa red geodésica, se construye una red geodésica local a lo largo de toda la zona del proyecto para tener mayor precisiones. Y nosotros hemos logrado obtener precisiones en cuanto a elevación, ¿verdad? Cuando se hace el replanteo de hasta 10 centímetros, 5 centímetros en terreno natural. Ya cuando hablamos de una rehabilitación, ya hemos encontrado precisiones de 3 hasta 2 centímetros inclusive. Con levantamiento LIDAR para carreteras. Entonces, es muy fiable lo que es un levantamiento LIDAR. Sin embargo, lo que pasa es que el aparato no lo hace todo. Ahí entra la calidad y de experiencia de los modeladores. ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué arreglos? Ahí entran temas más grandes como lo que son los elipsoides, los geoides. Entonces, es para carreteras, los modelos digitales, productos de un levantamiento LIDAR, tienen que ser muy bien cuidadosamente generados. Sin embargo, ya cuando se generan las secciones, los cálculos de volumen son muy bien, salen muy parecidos a la realidad. El ingeniero Mario Estrada nos manda una pregunta. ¿Cuántos puntos de control a nivel de terreno, natural, estacionario o móvil, cuando se usa LIDAR por la precisión? Por decir, o sea, en una hectárea o en un kilómetro lineal, ¿cuántos puntos de control hay que colocar al utilizar esta tecnología? Bueno, esto varía, depende para lo que sea el proyecto, depende de la calidad, como ahorita lo acabo de decir. En mi experiencia, los proyectos de mayor precisión que se necesitan son las carreteras o los puntos de control que son los puentes. Entonces, para esto, a nuestra experiencia, con puntos de control cada 500 metros a lo largo de todo el tramo de la carretera. Ahí entra donde el tema de lo que es una red geodésica. Están las redes geodésicas de primer orden. Las de primer orden se colocan cada 25 kilómetros a nivel de radiofrecuencia, no al nivel de longitud del tramo. La red de segundo orden se colocan cada 4 kilómetros, también a nivel de radiofrecuencia, que es la señal de comunicación de GPS, y a nivel, ahí sí, de longitud del tramo, cada 500 metros, los que son de tercer orden o red terciaria. A nivel de represas, ya hablamos de puntos por kilómetros cuadrados. Tal vez habla que construimos una red geodésica, tal vez 20 puntos en un proyecto, en un área de unos 60 kilómetros cuadrados. Todo dependerá de para qué se utiliza, porque se hace el levantamiento, pero en el procesamiento es que se le da la mayor parte de la calidad y la apego. Porque cuando es un análisis, se puede con un punto que abarque digamos, un punto de red primaria, tiene una amplitud de 25 kilómetros a la redonda. Entonces, si el proyecto está dentro de esa área, podemos dejar un punto. Y si es más, colocar 2 puntos y así sucesivamente. Eso durante la colección de datos. Ya para el estudio, por ejemplo, es una represa, no ocupamos gastar tanto construyendo tanto punto de control porque apenas se está haciendo el estudio. Queremos ver si es viable, entonces no queremos invertir tanto en ir a construir puntos. Se vuela, se colectan los datos con esos puntos de control. Una vez se obtiene la viabilidad y factibilidad del proyecto, pues ya queremos más precisión. Entonces, una vez definen el sitio de presa, ahí en el sitio de presa se colocan más puntos de control y se le hace un reproceso a la nube de puntos para obtener mayor precisión en esa zona. Ok. Alejandra Raudales nos pregunta, ¿hay algún GPS que se acerque bastante en precisión a la estación total?
Pues no aquí entra en precisiones, porque hablamos de forma, es diferente, porque una estación total, pues, bueno, antes de comenzar, aclaremos algo, que un GPS no es lo mismo que un navegador. Un Garmin es un navegador y un GPS, un elemento GPS como el que mostraré acá adelante, como el que se muestra acá en la derecha, este es un GPS para ingeniería. No, esto es más preciso. Este solo logran tener, nosotros hemos hecho comparaciones de puntos que se logran obtener precisiones de decenas de milímetros de diferencia como en estación total, pero entran diferencias. Digamos, si es una zona nublada, pues la estación total tiene más precisión. Si es dentro de una cueva, simplemente el GPS no tiene cobertura y la estación total sí. Si hay mucho magnetismo, la estación total va a tener más precisión que un GPS. Entonces, ahora, en zonas donde es despejado, se obtienen precisiones bastante similares. Básicamente la diferencia son decenas de milímetros y con el GPS se avanza muchísimo más rápido, porque no hay que andar con el cadenero, que no te veo, que hago cambios, con el GPS los vais y pones. Sin embargo, cuando ya es boscoso, cuando hay interferencia en la señal, tanto sea de radiofrecuencia como de la antena GPS, pues ya es más factible la estación total. Por eso son equipos que se complementan, no que uno sustituye al otro. Salma Guillén nos hace varias preguntas. La primera es de que recomendaciones cuando se hacen levantamientos con drones para hacer fotogrametría y que este levantamiento sea confiable. Bueno, lo más confiable es, uno, si es para generar porque de la fotogrametría podemos tener, por ejemplo, dos productos, lo que les más aprovecha directo, que es la nube de puntos o la ortofoto como tal. Entonces, si lo que queremos es una nube de puntos para ver el terreno y no la vegetación, lo más confiable es que haya menos bosque. Es simple. La nube de puntos de la fotogrametría del terreno va a extraer lo que se ve. Si no se ve en la foto, no va a salir. Es lógica, es una fotografía. Por lo tanto, si es para terreno lo que nosotros queremos, lo más factible es que haya poca vegetación. Ahora, si es para una ortofoto, para realizar mediciones, diseño, lo más factible, uno, buscando que haya un punto de control. Realizar a lo largo del proyecto se tienen que pintar marcas y esas marcas se les da coordenadas. Entonces, cuando esas marcas salgan en la fotografía, nosotros ya podemos decir, no, en el proceso, la fotogrametría le va a dar una coordenada a esa marca. Sin embargo, nosotros lo ajustamos y lo acoplamos. Lo más factible es eso, que entre más marcas hayan en un tramo, más preciso va a ser. Ahora, también entra la precisión de si es nublado, si no está nublado, y también un poco el equipo. Hay drones que ya se especializan, que son los drones de DJI, que son los Phantom, que hay un Phantom RTK, que es como un GPS RTK, que él hace una corrección en tiempo real. Sin embargo, esto ya equipa a otro equipo para georreferenciarlo y tener un punto conocido. Entonces, cuando es fotogrametría, para tener mayor precisión, se necesitan marcas que nos ayuden a ajustar la fotogrametría. Y si es para nube de puntos, lo mejor aconsejable es que se haya lo menos posible de cantidad de vegetación. En el ejemplo que yo les mostré, como vieron, era una montaña que estaba descubierta. Habían árboles, sin embargo, habían árboles un poco raros, entonces sí se miraba el terreno, por lo tanto se podía extraer. Ustedes vieron que cuando aislé los puntos, que estaban los millones de puntos que se miraban, y cuando aislé lo que pertenecía al terreno, quedó menguado casi como con un 20%. Entonces es por ello, porque solo se podía ver el 20% del terreno. Siguiendo con las preguntas de Salma Guillén, ella consulta, ¿qué factores o recomendaciones da al momento de realizar levantamientos con GPS de precisión en modo RTK en tramos carreteros de larga distancia?
¿Y qué recomendaciones puede dar al momento de realizar un post-proceso con los GPS de precisión? Como recomendaciones como cuánto tiempo se debe dejar los GPS de precisión en cada miembro de concreto para este trabajo, o cada cuánto es recomendable dejar separación los miembros unos de otros. Si hablamos de áreas extensas como 500 manzanas o tramos carreteros largos de 10, 20 o 30 kilómetros. Ahí es donde entra el aspecto de la construcción de la red geodésica. Cuando yo hablé de redes geodésicas de primer orden, segundo orden y tercer orden, también entran los tiempos de lectura que se les tiene que dar. Por ejemplo, una red geodésica de primer orden, mínimo tiempo de lectura son 2 horas, hora y media. Si uno hace el postproceso de estos puntos, ya sea usando software como el TopCon Tools o el olvide los nombres, el Business Manager de Trimble o cualquier otro software que hay para por proceso, ellos hablan de que siempre es aconsejable por un punto de control de primer orden, sean mínimo 2 horas o 1 hora y media. El Instituto del PPP de Canadá también habla de que para un punto de control de mayor fiabilidad, máximo más de hora y media. Ahí es donde esto es lo aconsejable. Para carreteras, como les dije, eso es la primera orden, que los ponemos a cada 25 kilómetros. Cada 4 kilómetros colocamos una red secundaria, que en esa los podemos poner con puntos de ya de 1 hora. Los GPS 1 hora de lectura enlazadas con un punto de red primaria. Y lo de red terciaria yo los podemos poner con estación total o con GPS, pues podemos ponerle ya unos 20 minutos, 10 minutos, depende cómo esté la señal, para el postproceso enlazados con uno ya sea de primaria o de red secundaria, enlazada a la red terciaria. Esa era la pregunta en cuanto a los GPS, no recuerdo la otra pregunta. Sí, en cuanto si habla de áreas extensas como 500 manzanas o tramos carreteros, la precisión entre cada miembro, cada cuánto es recomendable dejar de separación de los miembros unos de otros. Bueno, ahí es donde dije las separaciones y pues las precisiones entre cada miembro y otro. Bueno, siempre es aconsejable que para carretera, claro, realizar una nivelación. Se me había olvidado comentar eso. Se tiene que realizar una nivelación porque recordemos, el GPS es una elevación geodésica, ¿verdad? Entra el aspecto de lo que es la curvatura de la Tierra. Tiene que realizarse un proceso. También hablamos del sistema de elevaciones en que de que trabajemos, ya sea elipsoidal o ortométrico. Y entra también, como les digo, al hacer una elevación geodésica, si vamos con un GPS, estos van a dar precisión, pero de aquí a 20 kilómetros la curvatura de la Tierra ya ha afectado. Entonces, el nivel digital mide no elevaciones geodésicas, sino que elevaciones lineales. Por lo tanto, siempre es importante, si es para carreteras, realizar una nivelación de estos puntos para que haya un mejor acoplamiento. Y con las distancias que dije, también, claro, puede variar. Puede variar de proyecto a proyecto y del equipo y las preferencias también de la constructora o de la diseñadora. La última consulta de Salma Yen es que si es recomendable usar 2 pares de GPS para estos postprocesos o solo un par funciona. No, claro, siempre tiene que hacerse, digamos, si está para proceso, tiene que hacerse un par, o sea, 2 GPS, uno en el nuevo punto y otro en el mínimo, ¿verdad? Y otro para el enlace. También se pueden usar 2 GPS. A mi experiencia, bueno, en general, en la experiencia de ACI, que es donde yo he tenido mi experiencia, hemos trabajado con un solo GPS para el enlace y se trabaja muy bien. Sin embargo, para mayor precisión, siempre colocamos hasta, dependiendo, cuando los tramos son de ya 30 kilómetros, hay veces que colocamos hasta 3 GPS y los enlazamos todos en conjunto.
tratamos de que la red secundaria la hacemos casi al mismo tiempo. Dependiendo también, depende de la empresa, cuántos GPS tenga, ¿verdad? Porque no son baratos. Entonces, si la empresa puede darse el lujo de colocar toda la red al mismo tiempo, pues es mejor, porque todos están trabajando en lo que es el tiempo GPS. El ingeniero Mario Estrada nos solicita explicar rápidamente cómo trabaja el LIDAR tomando puntos en un túnel a medida que avanza usando un dron. A medida que, bueno, para un túnel, al menos en lo que yo tengo conocimiento, un dron no es tan aconsejable, un LIDAR con un dron no es tan aconsejable, porque este sistema LIDAR usa el GPS. Al estar dentro de un túnel, no hay señal GPS. Para un túnel, los sistemas LIDAR mejor trabajable es un LIDAR terrestre estático que se va colocando cada cierta distancia, ya sea lo que defina el topógrafo en ese área, cada cuánto, y colocar el GPS. Se le da con estación total, se georreferencia cada uno de los puntos donde se va a colocar el sistema LIDAR terrestre y se va colocando y se va escaneando. Pero a mí, en lo que yo tengo conocimiento, no tengo entendido que sea factible usar un dron con LIDAR dentro de un túnel. Por lo que dije, no hay señal GPS y los datos no van a ser precisos, debido a que también dentro de un túnel hay magnetismo debido a la Tierra, a los movimientos tectónicos. Entonces, lo más recomendable es usar un LIDAR terrestre estático. Nos pregunta Kenneth Pavón, ¿dónde podemos conseguir y el precio de estos software? De estos, bueno, en cuanto a precios de estos software, pues no sé cómo comentarlo, ¿verdad? Pues debido a que eso ya es dentro de la página, ya que ellos tienen planes corporativos. Ah, también están los software a nivel de estudio, que en sus páginas, entrar a sus páginas oficiales de cada uno de los software, ya sea esto, y ahí ellos ya tienen las claves de acceso y se pueden comprar. Como les digo, tienen planes para tanto a nivel de estudiantes, que son limitados, están los demos también que son gratuitos, lo que pasa es que tienen la limitante de que uno puede trabajar con ellos, más no puede exportar los datos, obviamente, son para probar los software, a ver qué tal, ya que son caros, estos software para procesar estos datos rondan desde los $6,000 hasta más de $10,000, algunos software. En los que yo mostré ahorita son Global Mapper y Civil 3D. Estos pues son más accesibles. Ya los software, hay otros software más especializados en lo que es la clasificación de datos, que estos son pues, más caros. Nos pregunta Melissa Betancourt, ¿con cuál equipo topográfico ha trabajado y si ha tenido muchos resultados buenos o con el que se ha adaptado mejor, perdón? Bueno, con el equipo topográfico que yo, como les digo, yo trabajo con ACI, con la empresa ACI, y ACI cuenta pues con básicamente todos los equipos que he mencionado aquí, ellos cuentan con esos. Y se complementan, no sustituyen. Entonces, con todos he obtenido satisfactorio, con la batimetría, con todos, han sido datos muy fáciles de trabajar, pero que requieren muchos conocimientos, claro. Entonces, no es que hay uno mejor que el otro. Claro, es más bonito ver una superficie de un lidar que es más bonita que la de un levantamiento convencional. Sin embargo, como le digo, hay zonas que el lidar para él se le hace difícil. Entonces se tiene que complementar con la topografía convencional. Entonces se complementa. No es que uno es mejor que el otro. Bueno, estas han sido todas las preguntas. Antes de finalizar y dar unos anuncios, quería que nos ayudaran con una encuesta. Es corta, es rápida. Si por favor pueden contestarla, realmente nos interesa mucho poder obtener esta información. Hay una pregunta que llegó en este momento, por mientras llenan la encuesta, pues puede responderla el ingeniero José.
Byron Hernández pregunta, ¿este sistema puede ser utilizado en puntos o rombos de túneles mineros subterráneos? El sistema LIDAR, me imagino, si pregunta, el sistema LIDAR sí se puede utilizar, pero como les digo, terrestre, porque para que no lo afecten las cuestiones GPS, porque el LIDAR terrestre se usa tanto adentro del edificio, para detectar grietas, para hacer modelaje, se usa en estructuras arqueológicas, para hacer el modelo de una construcción. Esta tecnología se ha utilizado bastante para lo que son los túneles que hay debajo ¿cómo es que se llama del Muro de los Lamentos en Israel. He visto documentales que ellos lo han usado bastante, y es por lo mismo, porque no les afecta el GPS, ya que la coordenada se puede referenciar con una estación total, o simplemente es sin necesidad de que esté georreferenciado, solo lo que es el modelo. Entonces, cuando es terrestre estático, se puede usar para esas áreas. Bueno, estas son todas las preguntas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queremos pues decirles de que el día lunes y martes estaremos impartiendo un curso de introducción a Revit, el cual es gratuito, para que nos puedan ir conociendo, y si están interesados, pues nosotros les vamos a hacer llegar la información para que puedan inscribirse. También en un futuro vamos a realizar un curso de introducción a Civil, que estos cursos de introducción son gratuitos, van a constar de 4 horas, para que puedan ir conociendo los programas, puedan ir conociendo también nuestra modalidad, y pues si están interesados más adelante, pues puedan cursar alguno de estas capacitaciones con nosotros. También el siguiente sábado, el ingeniero José Mejía va a impartir un taller de herramientas básicas de Global Mapper, que es uno de los software que se vieron en esta charla. Nosotros les vamos a estar enviando la información. Este taller sí será pagado. En la información que les haremos llegar, pues estará el costo del mismo. Y pues si están interesados, nos gustaría realmente pues que estuvieran con nosotros. También informarles que vamos a seguir teniendo estos webinars de los días jueves. Y esos serían pues todos los anuncios. Muchas gracias por estar con nosotros. Realmente nos encanta poder compartir la información que nosotros hemos obtenido en nuestros trabajos y también con los estudios que nosotros hemos realizado. Y pues no sé si el ingeniero José Mejía quiere dar unas palabras de cierre. Muchas gracias, ingeniero Roy. Sí, para nosotros la verdad es de mucho agrado poder compartir la experiencia que nosotros hemos adquirido, ya que muchas veces, como lo que son estas tecnologías, en nuestro país hay veces que son reacios al cambio. Sin embargo, al ir aprendiendo sobre todas estas nuevas cosas, que ya cada vez son más comunes, pero nos alegra que nosotros poder ser parte de este aprendizaje. Y les agradezco bastante que hayan asistido a nuestro webinar. Bueno, muchas gracias. Que tengan todos una excelente noche.